En 1914, los habitantes de Fort Worth descubrieron un horror silencioso. No era en las calles polvorientas ni en los salones. El horror vivía, respiraba y susurraba dentro de las paredes de una vieja hacienda en las afueras. Lo que la familia Smith encontró allí enterrado no solo los consumió a ellos, sino que dejó una cicatriz en la tierra que aún sangra susurros. Esta historia, casi olvidada, sobrevive en fragmentos, un diario con páginas arrugadas, un informe policial archivado por ser demasiado extraño, y los testimonios espeluznantes de los vecinos que nunca se atrevieron a hablar demasiado alto. Los susurros, dicen, todavía esperan. Si esta historia te está causando escalofríos, dale me gusta al video y compártelo con un amigo. La familia Smith llegó a Texas desde Boston en la primavera de 1914. John Smith, un hombre de complexión robusta y manos callosas por años de trabajo en el ferrocarril, buscaba un nuevo comienzo. Su rostro, enmarcado por una barba castaña que empezaba a encanecer, reflejaba una determinación férrea. Él creía que el sol de Texas secaría la melancolía que se había apoderado de su esposa, Eleanor. Eleanor era una mujer frágil, de piel pálida y ojos grandes y tristes que parecían mirar un mundo invisible. Sus manos, siempre entrelazadas con un rosario de cuentas de madera, temblaban levemente. Con ellos venían sus dos hijos Thomas, un adolescente de 16 años con el pelo rebelde y una inteligencia inquieta que a menudo lo metía en problemas, y Sarah, una niña de 10 años, silenciosa y observadora, con una sensibilidad que preocupaba a su madre. La hacienda que compraron era una reliquia de otro tiempo, una estructura de adobe y piedra caliza que se hundía lentamente en la tierra roja de Texas. Tenía un patio central con una fuente seca y corredores sombreados que parecían suspirar con el viento. El olor a tierra húmeda, a madera vieja y a algo más, algo dulzón y descompuesto como fruta podrida, impregnaba el aire. Para John, olía a oportunidad. Para Eleanor, olía a tumba. «Mira, John», dijo Eleanor el primer día, su voz apenas un susurro mientras se paraba en el centro del patio vacío. «Este lugar tiene un peso. Se siente triste». John rodeó a su esposa con un brazo. Su toque era firme pero carecía de calor. «Es solo una casa vieja, ella. Necesita amor, necesita vida. Le daremos eso. Aquí seremos felices, lo verás». Thomas, mientras tanto, ya exploraba. Corrió por los pasillos oscuros, sus pasos haciendo eco en el suelo de baldosas frías. Descubrió habitaciones llenas de polvo y muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas dormidos. En una esquina, encontró un espejo de cuerpo entero, su marco de madera negra tallado con serpientes y flores extrañas. El espejo estaba cubierto con una gruesa capa de polvo, pero cuando Thomas pasó la mano, vio su propio reflejo, pálido y distorsionado. Por un instante, pensó que su imagen le sonrió cuando él no lo había hecho. Parpadeó y la sonrisa había desaparecido. «¿Qué encontraste, hijo?», preguntó John, apareciendo en el umbral. «Nada. Solo trastos viejos», respondió Thomas, dando un paso atrás del espejo. Sarah no se movió del portal de entrada. Se quedó quieta, con su vestido azul celeste contrastando con la oscuridad del interior. Sus ojos estaban fijos en la escalera de madera que conducía al piso de arriba. «Mamá», dijo. Su voz era tan suave que casi se la llevó el viento. «Hey, Alwyn arriba». Eleanor se acercó y le acarició el cabello. «No, mi amor. Es solo el viento. Esta casa es nueva para nosotros. Los ruidos extraños son normales». Pero Sarah negó con la cabeza, su mirada perdida en las sombras de la escalera. «No es el viento. Me está hablando». Las primeras semanas fueron una mezcla de trabajo y adaptación.
John pasaba largas jornadas en el ferrocarril, volviendo a casa cubierto de polvo de carbón y agotado. Eleanor intentaba convertir la casa en un hogar, limpiando, lavando las cortinas de encaje amarillentas y tratando de plantar un jardín en la tierra árida. Thomas pasaba sus días explorando la propiedad, un vasto terreno de 100 acres que se extendía hasta un arroyo seco. Sarah, en cambio, prefería quedarse dentro, sentada en el suelo del salón, dibujando figuras extrañas con tizas de colores en las baldosas. Los susurros comenzaron de forma sutil. Al principio, eran como el roce de la hojarasca contra el cristal de una ventana. Eleanor los atribuía al viento del norte, que soplaba con una fuerza feroz en las llanuras de Texas. Pero los susurros no venían de fuera. Venían de dentro de las paredes. Una noche, mientras Eleanor leía a Sarah por la luz de una lámpara de queroseno, escuchó claramente una voz. Era un murmullo bajo, indistinguible, que parecía venir de la esquina de la habitación. ¿Escuchaste eso?, preguntó Eleanor, su cuerpo tenso. Sarah levantó la vista de su libro, sus ojos grandes y asustados. Sí, mamá, es la dama del pasillo. A veces canta. Eleanor sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Abrazó a su hija con fuerza. No hay ninguna dama, Sarah. Son solo los ruidos de la casa. Pero esa noche, Eleanor no pudo dormir. Se sentó en la cama, escuchando. El silencio de la hacienda era denso, pesado. De vez en cuando, el crujido de la madera seca al enfriarse rompía la quietud. Y entonces, lo escuchó de nuevo. Un susurro, esta vez más claro, como una mujer suspirando. Parecía decir su nombre. Eleanor. Se levantó de la cama y fue a la puerta. El pasillo estaba oscuro, vacío. El aire estaba frío, inusualmente frío para una noche de verano en Texas. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, cerró la puerta y echó el cerrojo, una acción que le pareció tonta e infantil, pero que le dio una pequeña sensación de alivio. Al día siguiente en el desayuno, Eleanor estaba pálida y con ojeras. John, esta casa no me gusta. Oí cosas anoche. John le sirvió café. Su expresión impaciente. Eleanor, ya hemos hablado de esto. Es una casa vieja. Se asienta. Los vientos soplan. Tienes que acostumbrarte. No era el viento, John. Era una voz. Susurraba mi nombre. Thomas, que estaba rebanando un pan duro. Intervino. Yo también he oído cosas. Como si alguien caminara por el piso de arriba cuando no hay nadie. John golpeó la mesa con su puño, haciendo que los platos temblaran. Y basta. No voy a escuchar más fantasías. Somos una familia práctica. Venimos aquí a trabajar, a construir una vida. No voy a permitir que supersticiones tontas arruinen nuestra oportunidad. Sarah no dijo nada, pero bajó la mirada hacia su plato, donde había dibujado con el jugo de naranja una espiral perfecta. A pesar de las palabras de John, la tensión en la casa crecía. Los susurros se volvieron más frecuentes, más audaces. A veces sonaban como risas ahogadas, otras como lamentos. Aparecían en los momentos más inesperados, en medio del silencio de la noche, durante el ruido de la tarde, o incluso como un eco lejano cuando la familia estaba reunida en el salón. Thomas, decidido a encontrar una explicación lógica, comenzó su propia investigación. Empezó a golpear las paredes, buscando cámaras ocultas o corrientes de aire. En la biblioteca, detrás de una estantería de madera de pino, encontró una pequeña puerta escondida, de apenas 1 metro de alto. Estaba cerrada con un candado oxidado. «Padre, ven a ver esto», gritó. John llegó, con un martillo en la mano. Sin decir palabra, rompió el candado de un solo golpe. Abrió la puerta.
Un olor a encierro, a polvo acumulado durante siglos, los golpeó. Dentro, no había nada, solo un pequeño espacio vacío, con paredes de piedra desnuda. Pero en el suelo, había un montón de objetos pequeños y extraños, piedras de río lisas, cada una con una espiral tallada en su superficie, plumas de cuervo, trozos de hueso pulido y una pequeña caja de madera. Thomas recogió la caja. Era pesada. La abrió con cuidado. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había un diario. Sus páginas estaban amarillentas y quebradizas, y la tapa de cuero estaba blanda por el tiempo. La primera entrada estaba fechada en 1859. Este lugar maldito, leía Thomas en voz alta. Llegamos con tantas esperanzas, pero la tierra aquí no duerme. Suspira, y sus suspiros tienen palabras. Mi esposa las escucha en la noche. Dice que le cuentan secretos terribles. Le temo a lo que la está volviendo. John arrebató el diario de las manos de su hijo. Tonterías. Probablemente lo escribió algún loco. Pero esa noche, John leyó el diario a escondidas. Las palabras del autor anónimo, un hombre que se llamaba a sí mismo Mateo, lo helaron hasta la médula. Mateo describía fenómenos idénticos a los que su familia estaba experimentando: los susurros, las sensaciones de ser observado, el comportamiento errático de su esposa. Hablaba de una entidad que llamaba el susurrante, una conciencia antigua que habitaba la tierra, que se alimentaba de los vivos. La espiral es su símbolo, escribió Mateo. La encontramos en todas partes, tallada en los árboles, dibujada en el polvo. Es la marca de su influencia. Mi esposa la dibuja en las paredes con sus propias uñas. Dice que es un portal, una forma de escuchar mejor. John cerró el diario con un golpe seco. No podía ser. Era una coincidencia, una horrible coincidencia. Pero entonces recordó el dibujo de Sara en el desayuno. Una espiral perfecta, con el nudo en la garganta. Se levantó y fue a la habitación de su hija. Sara dormía profundamente, pero en la pared de al lado de su cama, a la luz de la luna, John pudo verlo. Una espiral, dibujada con tiza blanca, grande y perfecta. Al día siguiente, John cabalgó hasta la ciudad más cercana, un pequeño pueblo llamado White Settlement. Habló con el sheriff, un hombre viejo y cansado llamado Davis, con una cara curtida por el sol y un bigote gris. Sheriff, necesito hablarle de mi propiedad. La hacienda vieja, al este del arroyo. El sheriff levantó la vista de su escritorio, sus ojos grises y penetrantes. La hacienda de los García, ¿verdad? La que compraron los Smiths. ¿Algún problema, John? No sé cómo llamarlo. Cosas raras. Ruidos. Mi hija habla de una dama que canta en los pasillos. El sheriff Davis se recostó en su silla, que crujió en protesta. Se frotó la barbilla. Los García, buena gente. Desaparecieron. Hace unos 30 años. Una noche, simplemente se fueron. Dejaron todo. La comida en la mesa. Los caballos en el establo. Nunca más se supo de ellos. La gente decía que la tierra se los tragó. Que ese lugar no está bien. ¿Y antes de los García? Preguntó John, su voz tensa. El sheriff suspiró, como si recordara algo que prefería olvidar. Siempre ha habido historias. Los indios comanches evitaban esa zona. Decían que era un lugar donde el velo entre los mundos era delgado, que los espíritus de la tierra hablaban allí, y que escucharlos te volvía loco. Llamaban a ese lugar Ojo del Viento. John se quedó en silencio, procesando la información. Las palabras del sheriff resonaban en su cabeza, mezclándose con las del diario. El velo entre los mundos era delgado. Sheriff, encontré un diario. De un hombre llamado Mateo. ¿Lo conoció?
El sheriff frunció el ceño. Matteoli, un hombre extraño, vivía allí solo, antes que los García. Decía que era un erudito, un hombre de ciencia. Pero la gente decía que estaba chiflado. Hablaba solo, coleccionaba piedras raras. Un día, su casa se quemó. Lo encontraron en las ruinas, no quemado, sino deshidratado, como si toda el agua de su cuerpo hubiera sido succionada. Tenía una sonrisa en la cara. John sintió un escalofrío. La imagen era terrible. ¿Y el diario? Nunca se encontró. Supongo que se quemó con él. O quizás nunca existió. La gente inventa historias, John. Especialmente en lugares solitarios. Pero John sabía que el diario era real. Lo tenía en su bolsillo. Su peso era una prueba tangible del horror que se avecinaba. Gracias, sheriff, dijo John, levantándose. John, dijo el sheriff. Su voz era baja y grave. Si yo fuera tú, vendería esa tierra. Me iría lejos y nunca miraría atrás. Hay cosas en este mundo, John, que es mejor dejarlas dormir. John no respondió. Simplemente asintió y salió de la oficina, bajo el sol abrasador de Texas. El aire parecía más denso, más pesado. Por primera vez desde que llegó, sintió miedo. Un miedo frío y primitivo. Si esta historia te está causando escalofríos, dale me gusta al video y compártelo con un amigo. De vuelta en la hacienda, la atmósfera se había vuelto aún más opresiva. Eleanor estaba en la cocina, pero no estaba cocinando. Estaba de pie, mirando fijamente la pared, donde había dibujado otra espiral, esta vez con su dedo mojado en el agua de un vaso. Eleanor, dijo John suavemente. ¿Qué estás haciendo? Eleanor así giró lentamente. Sus ojos estaban vidriosos, su rostro inexpresivo. Escucha, John. La música. Es tan hermosa. Yo no escuchaba ninguna música. Solo el zumbido de una mosca contra el cristal de la ventana. No hay música, ella. Necesitas descansar. No, está aquí. Siempre está aquí. Solo tienes que abrir tu mente. Esa noche, la tormenta llegó. El cielo se oscureció de repente, y el viento comenzó a aullar con una furia que parecía personal. La lluvia caía a cántaros, golpeando el techo de Texas como si quisiera romperlo. La familia Smith estaba reunida en el salón, la única habitación con una chimenea. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. De repente, todas las luces se apagaron. La lámpara de queroseno parpadeó y murió. El fuego en la chimenea se redujo a un brillo rojizo, luego a brasas humeantes. La oscuridad era total, absoluta. Quédate quieto, dijo John, su voz tensa en la oscuridad. No te muevas. Pero entonces empezaron los sonidos. No eran los de la tormenta. Eran pasos. Pasos lentos y pesados en el piso de arriba. Luego, el sonido de algo siendo arrastrado por la escalera. Un sonido seco y rasposo. Sara empezó a sollozar en la oscuridad. Está bajando, susurró. La dama está bajando. Callie, gritó John. Su voz era una mezcla de miedo y furia. Entonces, un susurro llenó la habitación. No venía de una dirección específica. Venía de todas partes. De las paredes, del techo, del suelo. Era una cacofonía de voces, susurrando en un idioma antiguo y desconocido. Entre el murmullo, John pudo distinguir algunas palabras en español. Hambre, sed, entra, cuédate. No, gritó Eleanor, su voz llena de un terror puro y primitivo. Fuera de mi mente. Fuera. Eleanor se levantó de un salto y corrió a ciegas en la oscuridad. Chocó contra una mesa, haciendo que un jarrón cayera y se rompiera en el suelo. Luego,
Su puerta se cerró de golpe con un estruendo que retumbó en la casa. «Eleanor», gritó John, buscándola a tientas en la oscuridad. «Padre, la puerta», gritó Thomas. «No podemos abrirla». John corrió hacia la puerta. Estaba cerrada con pestillo. La empujó con toda su fuerza, pero no se movía. Era como si estuviera soldada al marco. «Eleanor», gritó, golpeando la madera con los puños. «Abre la puerta». Desde el otro lado, no había respuesta. Solo el sonido de los susurros, que ahora parecían concentrarse detrás de la puerta, más fuertes que nunca. De repente, la luz de la luna atravesó una nube, iluminando la habitación a través de la ventana. Y por un instante, vieron algo. En el centro del salón, donde antes no había nada, ahora había una figura. Era alta y delgada, envuelta en algo que parecía una mortaja. No tenía rostro, solo una oscuridad donde debería haber habido una cara. La figura levantó una mano larga y huesuda y señaló a Sara. Sara gritó, un sonido agudo y desgarrador. Thomas, en un acto de valentía o locura, agarró el atizador del fuego y corrió hacia la figura. «Aléjate de ella», gritó. Pero cuando el atizador iba a golpear a la figura, ésta se disolvió en el aire, como humo. El atizador pasó a través de ella sin encontrar resistencia. En ese momento, la puerta del salón se abrió de golpe. No era la puerta de la habitación de Eleanor. Era la puerta principal. Una figura estaba de pie en el umbral, recortada contra la tormenta. Era el sheriff Davis, con una linterna en una mano y un rifle en la otra. «Smith, ¿están bien?», gritó el sheriff, entrando en la casa. «Sheriff», gritó John, aliviado de ver una cara familiar. «Mi esposa está encerrada, y hay algo aquí». El sheriff señaló su linterna hacia la puerta de la habitación de Eleanor. La puerta estaba abierta de par en par. La habitación estaba vacía. «¿Dónde está?», preguntó el sheriff. «No lo sé. Se encerró». «La puerta estaba cerrada con pestillo», dijo John, confundido. El sheriff entró en la habitación. La ventana estaba abierta. Las cortinas ondeaban con la lluvia y el viento. No había señales de Eleanor. «Eleanor», gritó John, su corazón desgarrado. «Eleanor». La buscó por toda la casa, en los armarios, debajo de las camas, en el sótano húmedo. Pero Eleanor había desaparecido. Como los García. Como el ermitaño Mateo. Los días siguientes fueron una pesadilla. La policía organizó una búsqueda, pero no encontraron ningún rastro de Eleanor. Era como si la tierra se la hubiera tragado. La casa, ahora vacía y en silencio, se sentía aún más amenazante. Los susurros habían cesado, pero el silencio era peor. Era un silencio expectante, como si la casa estuviera esperando. John cambió. La determinación en sus ojos fue reemplazada por una desesperación vacía. Vivía en exceso, sentado en el porche durante horas, mirando la llanura vacía como si esperara ver a Eleanor regresar caminando. Thomas se volvió obsesivo. Pasaba todo su tiempo encerrado en la biblioteca, leyendo y releyendo el diario de Mateo. Estaba decidido a entender qué le había pasado a su madre, qué estaba pasando en esa casa. Sara, en cambio, se volvió completamente retraída. No hablaba. Pasaba las horas sentada en el suelo del salón, mirando fijamente el punto donde la figura sin rostro se había desvanecido. Una noche, Thomas encontró algo en el diario. Una entrada que había pasado por alto, casi ilegible en el margen de una página. «La sangre es la clave», decía la nota. «La sangre despierta la voz, pero también puede sellarla. Un sacrificio. Un intercambio». Thomas sintió un escalofrío. «Un sacrificio»,
¿Qué significaba eso? ¿Mateo había sacrificado a alguien? ¿O se había sacrificado a sí mismo? Fue a hablar con su padre. John estaba en el porche, con una botella de whisky en la mano. Padre, dijo Thomas. Creo que sé qué pasó aquí. Creo que sé qué le pasó a la madre. John no se giró. Su voz era un gruñido áspero. No hay nada que saber. Se fue. Nos dejó. No, no nos dejó. Algo se la llevó. Algo que vive en esta casa. En esta tierra. Mateo lo escribió todo. Hay una forma de detenerlo. Un ritual. John se giró lentamente, sus ojos rojos y llenos de ira. ¿Un ritual? Estás loco. ¿Oyes lo que dices? Tu madre se ha ido y tú. Estás aquí con cuentos de hadas. No son cuentos de hadas, gritó Thomas, con lágrimas en los ojos. Es real. Lo hemos visto todos. Lo hemos escuchado. Tenemos que hacer algo. John se levantó y se acercó a su hijo. Su aliento olía a whisky. No vamos a hacer nada. Vamos a enterrar a tu madre, aunque no tengamos un cuerpo. Y luego nos vamos de este maldito lugar. Y nunca más volveremos a hablar de esto. Pero Thomas no podía rendirse. Sabía que su padre estaba roto, que no podía razonar con él. Tenía que hacer algo él mismo. Esa noche, mientras su padre dormía profundamente, Thomas se levantó. Tomó el diario, una linterna y un cuchillo de cocina. Bajó al sótano. El sótano era húmedo y frío. El aire era denso y olía a tierra mojada y a moho. Con la linterna temblando en su mano, Thomas encontró lo que buscaba. En el centro del sótano, en el suelo de tierra, había una gran espiral tallada. Era igual que las que su madre y su hermana habían dibujado. Thomas se arrodilló en el centro de la espiral. Abrió el diario en la página que describía el ritual. Las palabras eran crípticas, llenas de simbolismo extraño. Para sellar la voz, se debe ofrecer la esencia de la vida. La sangre debe teñir la espiral. La voluntad debe ser fuerte. El sacrificio debe ser puro. Thomas tomó el cuchillo. Su mano temblaba. ¿Qué significaba sacrificio puro? ¿Significaba su propia vida? ¿O la de otro? Miró el filo afilado del cuchillo, luego su palma. Tomó una decisión. Cerró los ojos y apretó el cuchillo contra su piel. Un dolor agudo recorrió su mano. Abrió los ojos y vio la sangre, roja y brillante, goteando de la herida. Dejó que la sangre cayera sobre la espiral tallada en la tierra. Por ti, madre, susurró. En cuanto la sangre tocó la tierra, el aire en el sótano cambió. Se volvió frío, eléctrico. Los susurros regresaron, pero esta vez no eran un murmullo. Eran un grito, un aullido de furia que parecía venir de las profundidades de la tierra. La linterna de Thomas parpadeó y murió, sumergiéndolo en la oscuridad. Sintió algo frío y húmedo tocar su pierna. Luego otra cosa. Eran como dedos largos y delgados, emergiendo de la tierra. Intentó gritar, pero no le salió ningún sonido. Los dedos lo agarraron, tirando de él hacia abajo, hacia la tierra húmeda y fría. Luchó, pateando y golpeando, pero era inútil. La tierra lo estaba absorbiendo. Arriba, en la casa, Sara se despertó de repente. Escuchó un grito ahogado provenir del sótano. Se levantó y fue a la puerta del sótano. Estaba entreabierta. Mirando hacia abajo en la oscuridad, vio algo. Un par de ojos, rojos y brillantes, la miraban desde las tinieblas. Sara no gritó. Simplemente cerró la puerta con suavidad. Se echó el cerrojo y volvió a su cama. Se acurrucó en una bola. Se tapó la cabeza con las mantas y esperó. A la mañana siguiente, John se despertó con una terrible resaca. La casa estaba en silencio. Demasiado en silencio. Thomas llamó.
¿Estás despierto? No hubo respuesta. John buscó por toda la casa. Thomas no estaba. La puerta del sótano estaba cerrada con cerrojo. John la abrió y miró hacia abajo. El sótano estaba vacío. No había rastro de su hijo. Solo la espiral en el suelo, teñida de un color rojo oscuro. John cayó de rodillas. Un grito de dolor y desesperación escapó de su garganta. Había perdido a su esposa. Ahora había perdido a su hijo. Solo le quedaba Sarah. La encontró en su cama, despierta pero silenciosa. La tomó en sus brazos. Sarah mía, estamos solos. Tenemos que irnos. Sarah lo miró, sus ojos vacíos y sin emociones. No podemos irnos, papá, dijo. Su voz era un susurro plano y monótono. Ella no nos dejará. ¿Quién, Sarah? ¿Quién no nos dejará? La dama. Vive aquí ahora. Dice que somos su nueva familia. John sintió un miedo frío recorrer su cuerpo. Miró a su hija, pero no vio a la niña que conocía. Vio a un extraño, a un recipiente vacío. No, Sarah. Nos vamos ahora mismo. John agarró a Sarah y la llevó fuera de la casa. No empacó nada. Simplemente la subió a su camioneta y arrancó el motor. Miró la casa una última vez. Por un instante, pensó ver una figura en la ventana del salón. Una figura alta y delgada, envuelta en una mortaja, que lo saludaba con una mano huesuda. John aceleró, alejándose de la hacienda tan rápido como pudo. No miró atrás. Condujo durante horas, sin rumbo, solo queriendo alejarse de ese lugar maldito. Se detuvo en un pequeño motel en medio de la nada. Esa noche, mientras Sarah dormía en la cama de al lado, John se sentó en la silla, mirando por la ventana la oscuridad implacable. Estaba solo, roto, con el peso de 3 pérdidas sobre sus hombros. De repente, escuchó un sonido. Un susurro bajo, familiar. Venía de la esquina de la habitación. John se quedó helado. No, no era posible. Se había ido. El susurro se hizo más fuerte. Era una cacofonía de voces, susurrando en un idioma antiguo. Y entre el murmullo, escuchó una palabra que lo rompió por completo. Papá. La voz era la de Thomas. John se giró lentamente. En la esquina de la habitación, donde las sombras eran más profundas, vio algo. Una forma pequeña. La silueta de un niño. Thomas, susurró John, las lágrimas rodando por sus mejillas. La figura se acercó lentamente, saliendo de las sombras. Era Thomas, pero no era él. Su piel estaba pálida y grisácea. Sus ojos eran pozos oscuros y vacíos. Su sonrisa era una mueca cruel y antinatural. Te extrañamos, papá, dijo la cosa que había sido su hijo. Te hemos estado esperando. Detrás de él, otra figura emergió de las sombras. Era Eleanor, alta y delgada, envuelta en una mortaja. Su rostro era una oscuridad sin rasgos. Siempre pertenecemos a la familia. John, dijo su voz, un murmullo hueco y sin vida. Ven a casa. John abrió la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Las figuras se acercaron, sus manos frías y huesudas extendidas hacia él. El último thing que John Smith vio fue la sonrisa de su hijo muerto y la oscuridad donde había estado el rostro de su esposa. Al día siguiente, el dueño del motel encontró la puerta de la habitación abierta. Adentro, todo estaba en orden. La cama de una de las habitaciones estaba sin usar. En la otra, una niña pequeña estaba sentada en la cama, mirando fijamente la pared. Estaba viva, pero no hablaba. No respondía a su nombre. Estaba completamente vacía. John Smith nunca fue visto de nuevo. La policía investigó, pero no encontraron ninguna explicación.
Para ellos, era solo otro caso más de un hombre que abandonó a su hija y desapareció. La niña, Sarah Smith, fue enviada a un orfanato. Vivió allí el resto de su vida, siempre en silencio, siempre dibujando espirales en las paredes con sus dedos. La hacienda vieja fue demolida años después, pero la tierra permaneció. Vacía, silenciosa. A veces, los granjeros que trabajaban la tierra cercana decían que podían escuchar cosas en el viento. Susurros. Y a veces, en las noches más oscuras, decían que podían ver luces extrañas danzando donde una vez se alzó la casa. Como si algo todavía estuviera allí. Esperando. Si esta historia te está causando escalofríos, dale me gusta al video y compártelo con un amigo. La historia de los Smith se convirtió en una leyenda local, un cuento de miedo que los padres les contaban a sus hijos para que no se aventuraran en las llanuras solitarias. Pero para algunos, la historia era mucho más que una leyenda. Era una advertencia. El doctor Ricardo Álvarez era un historiador local, un hombre apasionado por desenterrar los secretos olvidados de Fort Worth. Pasó décadas recolectando historias, documentos y artefactos de la región. La historia de la familia Smith lo fascinaba. No le creía a los fantasmas, pero le creía a los patrones. Y había un patrón oscuro y repetitivo asociado con esa parcela de tierra. Álvarez encontró el informe policial sobre la desaparición de los Smith. Leyó las entrevistas con el sheriff Davis, entrevistas que habían sido ignoradas durante años. Encontró un artículo de periódico de 1859 sobre la misteriosa muerte del ermitaño Mateo. Y encontró algo más: el diario de Mateo. No el original, que se había perdido en el incendio, sino una transcripción parcial que Mateo había enviado a un colega en la Universidad de Texas antes de su muerte. La transcripción era espeluznante. Mateo no era un loco. Era un hombre brillante, un lingüista y un antropólogo que había estudiado las culturas indígenas de la región. Creía que había descubierto una entidad, una conciencia colectiva que él llamaba el murmullo del viento. Según sus investigaciones, era una forma de vida antigua, no física, que existía en un plano diferente pero podía interactuar con el nuestro. Se alimentaba de la energía psíquica de los seres vivos, de sus emociones, sus recuerdos, su misma esencia. La espiral no es un portal, escribió Mateo. Es una antena, un símbolo que sintoniza nuestra mente con su frecuencia. Cuanto más tiempo pasamos aquí, más claras se vuelven las transmisiones. Al principio, son solo susurros. Luego, son pensamientos. Luego, son órdenes. Mateo creía que la entidad no era inherentemente maligna. Era simplemente una fuerza de la naturaleza, como un depredador. Pero su influencia era corrosiva para la mente humana. Destrozaba la barrera entre la realidad y la percepción, llevando a la locura, a la violencia o a una completa disolución del yo. El ritual de la sangre, escribió Mateo, no es para sellar la entidad. Es un malentendido. La sangre, la esencia de la vida, no la repele. La la fortalece. Le da un ancla en nuestro mundo. El sacrificio no la detiene. La invita a entrar. El doctor Álvarez se estremeció al leer esas palabras. El sacrificio de Thomas no había sido un acto de heroísmo. Había sido una condena. Al derramar su sangre, no había sellado a la entidad. Le había dado la llave de su familia. El historiador pasó años investigando, conectando los puntos. Descubrió que antes de Mateo, la tierra había sido el sitio de una misión española que había sido abandonado misteriosamente. Antes de eso, los registros de los exploradores franceses mencionaban un lugar maléfico que los indios locales evitaban. La historia se remontaba siglos, siempre la misma: desapariciones, locura, susurros.
El doctor Álvarez decidió visitar el lugar. La hacienda ya no estaba. Solo los cimientos rotos cubiertos de maleza. El aire estaba quieto, pesado. No había pájaros cantando. No había insectos zumbando. Solo un silencio profundo, antinatural. Se paró en el centro de donde una vez estuvo el salón. Cerró los ojos y escuchó. Al principio, solo escuchó el viento. Pero luego, empezó a escuchar algo más. Un murmullo bajo, casi inaudible, como el sonido de una multitud lejana. Abrió los ojos de golpe. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Se giró para irse, pero entonces lo vio. En el suelo, entre la hierba alta y los escombros, había algo. Una piedra de río lisa, con una espiral tallada en su superficie. El doctor Álvarez no tocó la piedra. Simplemente la miró, y sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo. Supo, con una certeza aterradora, que la historia no había terminado. La entidad todavía estaba allí. Dormitando, esperando. Escribió un libro sobre sus hallazgos, un libro detallado y académico que fue ignorado por la mayoría. Pero algunos lo leyeron. Algunos creyeron. La tierra donde una vez se alzó la hacienda fue comprada por un promotor inmobiliario unos años después. Construyó una pequeña urbanización de casas modernas. La gente se mudó, atraída por los precios bajos y la promesa de una vida tranquila en las afueras de Fort Worth. Pero la tranquilidad no duró mucho. Los nuevos residentes empezaron a experimentar cosas extrañas. Ruidos extraños por la noche. Sensaciones de ser observados. Pesadillas vívidas y compartidas. Algunos de los niños empezaron a dibujar espirales en las paredes de sus dormitorios. La leyenda de la familia Smith fue olvidada, reemplazada por nuevas historias de extrañeza. Pero la esencia de la historia era la misma. El lugar tenía un hambre que nunca se saciaba. A veces, por la noche, cuando el viento soplaba desde la llanura vacía, los susurros regresaban. No eran fuertes. Eran sutiles, casi imperceptibles. Se filtraban a través de las grietas de las ventanas, se deslizaban bajo las puertas. Susurban promesas, secretos. Susurraban en un idioma antiguo que nadie entendía, pero que todos, en el fondo de sus almas, podían comprender. Y en la oscuridad de sus dormitorios, mientras dormían, la gente escuchaba. Y sus sueños se llenaban de espirales y de figuras altas y delgadas sin rostro. La historia de los Smith no era una historia del pasado. Era una profecía. Un ciclo sin fin. Quizás ciertos límites no deberían cruzarse. Quizás ciertos susurros no deberían escucharse. Porque una vez que los escuchas, una vez que les permites entrar, nunca más te dejan ir. Se convierten en parte de ti. Se convierten en tu familia. Y al final, todos regresamos a casa. A la casa de los susurros. Si esta historia te está causando escalofríos, dale me gusta al video y compártelo con